Este año el sistema de organización normativo para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo ha sufrido una importante transformación desde la entrada en vigencia de una serie de normas que ha puesto en vigencia el famoso compliance, que no es otra cosa más que el programa de adecuación para la prevención de los mencionados delitos y que tiene un carácter obligatorio para casi la totalidad de las empresas en el país y que además resulta una exigencia para que el Estado peruano pase a incorporarse dentro del selecto club de países que conforman la famosa CDA, ¿no? La OCDE, perdón. Para conversar sobre el tema del compliance, el día de hoy contamos con la presencia de un especialista en esta materia, quien es el doctor Andy Carrión Centeno, a quien tengo el agrado de presentar el día de hoy en Referente Jurídico. Bienvenido, Andy. Muchas gracias por la invitación. Permítame hacer una breve referencia también del importante currículum de nuestro invitado. El doctor Andy Carrión Centeno es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Bonn, Alemania, grado que obtuvo el año 2017. También es magíster en Derecho Alemán por la misma Casa Superior de Estudios, la Universidad de Bonn, el grado que logró alcanzar en el año 2012. En ambos casos, él ha sido considerado uno de los más exitosos y sobresalidos discípulos del muy importante y famoso profesor alemán Urs Kinshäuser. Obtuvo el título profesional de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el año 2008. Es especialista en cumplimiento normativo en Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, en el año 2016. Becario del Deutscher Akademischer Austauschdienst, la DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, y de la Friedrich Ebert Stiftung, FES. Ha realizado algunas estancias de investigación en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Es asistente legal del estudio Caro y Asociados desde el año 2006, en el mes de septiembre, donde se desarrolló hasta febrero de 2007, cuando migró hacia Alemania para poder cursar estos estudios a lo largo de casi una década. Y actualmente se desempeña como abogado del mencionado bufete de abogados desde septiembre del año 2008. Además es profesor universitario y por supuesto también colaborador de la Academia de la Magistratura. Además de ser uno de nuestros dilectos y apreciados amigos y colegas personales, además de paisano huancaíno también al mismo tiempo. Andy, para que nuestro público nos pueda entender en qué consiste este tema que es traído del mundo anglosajón en realidad, y que se ha ido esparciendo en el campo del derecho penal económico, los programas de adecuación. ¿En qué consiste el compliance? ¿Qué es el famoso compliance? Bueno, muchas gracias, Lucho, por la oportunidad. En realidad nosotros asistimos a un fenómeno muy interesante, porque no es un fenómeno como hasta ahora en el campo jurídico se ha dado, de influencia europeo-continental, como claramente la tendencia la tiene nuestro sistema jurídico, sino más bien es una tendencia de orden anglosajón, precisamente, del common law. Figuras como el lavado de activos, la corrupción transnacional, ya habían de alguna manera influenciado de manera directa e indirecta en el sistema europeo-continental, léase países europeos, y obviamente también ahora últimamente han influenciado en diversos ordenamientos jurídicos nacionales de Sudamérica, y ya no solamente en el ámbito teórico, sino ya estamos hablando de normas expresamente insertadas en nuestros ordenamientos jurídicos que ya abarcan el tema de la prevención
delictiva. Si nosotros nos enmarcamos dentro del clásico derecho penal, esto sería hace algunos años incomprensible, porque solamente el derecho penal, en base a la última ratio, debía de actuar una vez lesionado el bien jurídico. Esa era la tradición que hasta ahora ha venido sustentando nuestro derecho penal. Es un derecho penal que llega después de la comisión del delito. Exactamente, ex post, ¿no? Luego de lesionado el bien jurídico. Sin embargo, ahora ya adoptamos ciertas tendencias del orden anglosajón, en el cual no necesariamente uno tiene que esperar a que se produzca el resultado, sino que también tiene que tomar ciertas medidas preventivas para actuar antes de la comisión del delito. Una anticipación preventiva. Una anticipación preventiva que, si ya muestra la eficacia de su implementación, puede, en este caso la persona jurídica, adherirse y sujetarse a una mitigación de la pena, o en su defecto, si es que el programa de cumplimiento ha mostrado una total eficacia, incluso hacia la extinción de la culpabilidad. Con lo cual se desprendería y se desligaría de la responsabilidad penal, en este caso solo a la persona jurídica. Y ya tenemos, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 3424, que ha sido desarrollada y complementada por el Decreto Legislativo 1352, en la que ya inserta esta figura del sistema preventivo en las empresas, en un catálogo cerrado, en los cuales estamos hablando en la comisión de delitos de lavado de activo, de corrupción y de financiamiento del terrorismo. Esta es la legislación que ya está vigente a la fecha, la ley y su... ¿Es su reglamento o es una modificación de la ley? Bueno, es la ley, la 3424, que ha sido precisamente complementada y modificada por el Decreto Legislativo 1352. Y aún no hay una reglamentación acerca de qué es lo que nosotros tenemos que entender por un programa de cumplimiento eficaz. Esta ley en sí ya entró en vigencia el 1 de enero de este año, pero que sin embargo precisa de una reglamentación adicional que aún no ha sido promulgada, pero que ya tenemos algunas propuestas. Por ejemplo, la principal, la propuesta dada por el Ministerio de Justicia, en el cual da una serie de parámetros del cuales la empresa tiene que cumplir para poder adherirse y poder tener esa posibilidad de mitigación o, en su defecto, exoneración de la pena a la persona jurídica. ¿Y puede funcionar adecuadamente una ley si no tiene reglamento? Bueno, en principio la ley hasta ahora no ha sido aplicada, porque uno de los requisitos de procedibilidad, por ejemplo, que se establece en el Decreto Legislativo 1352, es de que para que una empresa sea sometida a una investigación preparatoria, en este caso, se necesita de un informe emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. Y ese informe, precisamente, es el requisito que a la postre, hoy en día, aún no tenemos reglamentado dentro de la propia institución, que es la superintendencia. Pues no se puede hacer un informe si es que no hay reglamentación. Ahora mismo no se puede hacer un informe, están trabajando en ello, así es que el requisito de procedibilidad establecido claramente en el reglamento, en el Decreto Legislativo 1352, aún no se ha implementado de manera adecuada. Ahora, la ley a la que hace referencia, la 424, se titula Ley de la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. Pero en la práctica es una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La pregunta es ¿por qué el legislador no ha querido asumir de una sola vez responsabilidad penal, sino administrativa? ¿Será porque acaso hay cierta nostalgia en cuanto a ese principio jurídico que ha regido nuestro derecho penal tradicional del societas non potens delinquere? Yo creo que hay dos aspectos esenciales que debemos de tomar en cuenta del por qué la legislación ha tomado ese nomen juris de responsabilidad administrativa y no en estricto sentido de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por un lado, naturalmente, el apego de nuestro sistema jurídico a que las personas jurídicas precisamente no son pasibles de responder penalmente, por un lado, y por otro lado, el lado estrictamente político, en el sentido de que, digamos, las personas vinculadas, personas jurídicas vinculadas que eventualmente tendrían una responsabilidad, se opusieron al reglamento en el cual sí se consignaba inicialmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y luego, posteriormente, lograron, digamos, ese lobby imponerse en la legislación y se llamó responsabilidad administrativa. Eso en el lado estrictamente formal. Pero si nosotros vemos y analizamos materialmente la norma, vamos a llegar a la conclusión de que este es en estricto sentido una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Claro, por las sanciones que se dan. En efecto, y este fraude de etiquetas al final no sería más que un
digamos, un nomen juris que en la práctica no tiene ninguna consecuencia si es que la sanción es impuesta por un juez bajo los mismos procedimientos de un sistema judicial impuesto a una persona natural, con lo cual, en estricto sentido, yo creo que aquí ya estamos hablando y podemos nosotros hablar de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, el nomen juris intentar de alguna manera mitigar el tipo de responsabilidad, la gradualidad de la responsabilidad y convertirla en una responsabilidad administrativa. Ahora, esta legislación redefine definitivamente la teoría del delito, como tradicionalmente la hemos considerado, porque el delito siempre ha sido considerado, por lo menos en el derecho penal alemán clásico que nosotros hemos recibido, porque somos tributarios del sistema jurídico germano-románico en esta materia, se define el delito como una acción típica antijurídica y culpable. Pero la acción es considerada, bajo todo punto de vista, un proceder humano, es decir, solamente acciona el ser humano, la persona, ya sea desde una perspectiva causalista, a través de movimientos físicos, o desde una perspectiva finalista, el hecho de proyectar acciones hacia la realización de un fin determinado, para lo cual realizo una serie de acciones tendientes a la consecución del fin, o la acción considerada desde una perspectiva de el rol social que ejerzo según el normativismo jacobsiano. Pero una persona jurídica, ¿cómo puede accionar? Porque una persona jurídica no acciona en el sentido humano de tipo causalista, ni finalista, ni probablemente desde el punto de vista funcionalista del rol. Entonces, hay que redefinir la teoría del delito. ¿Cómo se entiende el delito desde una perspectiva del derecho penal económico, donde la persona jurídica sí pasa a ser también una creación que eventualmente puede cometer un delito como tú, como yo, como Juan, como Pedro, María o José? Es interesante lo que mencionas, porque en efecto aquí se han originado una serie de problemas, sobre todo de orden dogmático, del atribuir algún tipo de acción a la persona jurídica, cuando desde la tradición germánica, por ejemplo, hemos ido entendiendo de que la acción es propiamente humana, sea cual sea la teoría que se maneje. Sin embargo, yo creo que esta redefinición precisamente de los conceptos dogmáticos para entender realmente dentro del parámetro de la teoría del delito la acción en este sentido jurídico penal de la persona jurídica, tendríamos que redefinirlo en el sentido de, en primer lugar, aceptar una responsabilidad vicarial, en el sentido de que no es en realidad la persona la que ha actuado, la persona jurídica, sino que es la persona natural quien en nombre de la persona jurídica, para beneficio de la persona jurídica, es la que en sentido estrictamente dogmático ha actuado, ha accionado una determinada conducta. Entonces quizás ese sea el problema por el cual la ley se llama ley de la responsabilidad administrativa, porque evidentemente pues, la persona jurídica no puede actuar, y en consecuencia no se le puede sancionar penalmente algo que no actúa, pero sí administrativamente por ser una persona. O mi lógica es esa podría ser una forma de razonamiento del por qué se ha insertado el término administrativo y no el término penal en el tipo que ya está definido. Pero yo no creo que el legislador haya pensado en estos ámbitos dogmáticos para poder analizar y formular la norma tal cual ahora la encontramos. Yo creo que la terminología responde más a intereses políticos y empresariales antes que a criterios dogmáticos. Yo creo que en el ámbito estrictamente de la dogmática, en efecto, tenemos que redefinir muchos términos. Por ejemplo, si es que el ámbito subjetivo de la empresa concurre o no, como si concurre en efecto a la persona natural. Eso es algo que no se va a dar. Es por eso que algunos penalistas analizan la responsabilidad penal de la persona jurídica desde dos perspectivas concretas. Uno, la verificación del resultado delictivo. Es decir, se realizó un delito, aquí está el resultado. Y segundo, el ámbito, y ya no analizar ni siquiera el ámbito subjetivo en el dolo o culpa como en la persona natural, ni mucho menos las causas de justificación, sino más bien entrar de frente al ámbito del defecto de organización, que ya estaría en la teoría del delito respecto al ámbito de la culpabilidad. De ese tema quiero conversar, pero si nos permite vamos a hacer una pausa para poder regresar al siguiente bloque, ¿correcto? No se vayan, ya regresamos con Andy Carrión Centeno, estamos conversando sobre el compliance en referente jurídico. Permiso.